Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Imagina un pequeño grupo de cristianos tratando de sobrevivir en una isla marcada por la corrupción y las mentiras. En medio de esta oscuridad, un joven líder recibe una carta cargada de instrucciones y esperanza. Este mensaje transformaría la manera en que enfrentaban sus desafíos y consolidaría su fe. Pero, ¿qué había de tan especial en esta carta? ¿Y cómo cambió el destino de toda una iglesia? Hoy exploramos la fascinante historia de la carta de Pablo a Tito y el impacto que tuvo en tiempos de adversidad. La carta a Tito fue escrita en un momento de intensos desafíos para la iglesia primitiva. El cristianismo estaba expandiéndose, pero enfrentaba resistencia tanto de fuerzas externas como de problemas internos. Los romanos, cada vez más hostiles, presionaban a los cristianos, mientras que internamente herejías y líderes sin escrúpulos amenazaban la pureza del Evangelio. Pablo, consciente de la urgencia de establecer comunidades fuertes, envió esta carta a Tito, que estaba en la isla de Creta, una región conocida por su comportamiento corrupto y decadencia moral. La tarea de Tito era monumental: organizar iglesias en un lugar donde la verdad estaba constantemente ofuscada por engaños culturales. Pablo lo orientó a enfrentar las adversidades con firmeza, nombrando líderes espiritualmente maduros para guiar al pueblo, defendiendo la sana doctrina y ejemplificando la transformación que el Evangelio ofrece. Tito capítulo 1, versículo 5. Creta era una isla de importancia estratégica para el avance del Evangelio, pero su entorno presentaba grandes obstáculos. Culturalmente, los cretenses eran conocidos por su reputación de engaño e inmoralidad, descritos por uno de los propios poetas de la isla, que los llamaba mentirosos, bestias malignas y holgazanes. Esta descripción, citada por Pablo, no era solo un diagnóstico social, sino un desafío espiritual para Tito. El apóstol sabía que, sin líderes íntegros y una doctrina sólida, las iglesias locales podrían fácilmente desviarse, cediendo a las influencias corruptoras del entorno que les rodeaba. Además, el período histórico traía el peso de las persecuciones romanas. La iglesia estaba en su fase inicial y no tenía la fuerza institucional que vendría con el tiempo. Esto hacía que cada comunidad cristiana fuera vulnerable a la presión externa y a la infiltración de falsos maestros. Pablo, con su visión pastoral, percibía que la supervivencia de la iglesia dependía no solo de la predicación del Evangelio, sino también de la estructuración de comunidades con liderazgo fuerte y comprometido con la verdad. Confió esta misión a Tito, creyendo que su experiencia y fidelidad lo equipaban para tal. La carta a Tito también refleja un enfoque práctico de la vida cristiana. Pablo no estaba solo preocupado por la salvación individual, sino por la transformación visible de la comunidad. Los cristianos en Creta necesitaban ser un testimonio vivo de rectitud y amor, mostrando a la sociedad que los rodeaba que el Evangelio no era solo palabras, sino una fuerza transformadora. El apóstol instruyó a Tito a enfatizar que la verdadera fe produce obras que glorifican a Dios. La carta a Tito no es solo una guía pastoral para una época distante, sino un ejemplo intemporal de cómo la Iglesia puede florecer en medio de la adversidad. Destaca la importancia de líderes preparados, doctrina sólida y una vida cristiana que irradia esperanza, incluso en ambientes hostiles. Tito, uno de los colaboradores más cercanos a Pablo, era un ejemplo de fidelidad y valentía en el ministerio.
Aunque no se menciona en el libro de los Hechos, desempeñó papeles significativos en las epístolas paulinas, siendo descrito como un verdadero compañero en la obra misionera. De origen gentil, Tito fue una prueba viva de la inclusión de los gentiles en el plan de salvación, un tema central en el ministerio de Pablo. Era un líder maduro y confiable, a menudo enviado a lidiar con tareas desafiantes como la organización de las iglesias en Creta. Pablo lo elogiaba por su integridad y compromiso, destacando su capacidad para traer orden y unidad donde había conflictos. Gálatas capítulo 2, versículo 3. La misión de Tito en Creta era estratégica y desafiante. La isla poseía una cultura profundamente corrupta, donde la verdad era constantemente distorsionada. Tito fue enviado para establecer orden y fortalecer las iglesias locales, un trabajo que exigía paciencia, sabiduría y firmeza. Necesitaba identificar y nombrar líderes que fueran irreprochables en su conducta, capaces de enseñar y defender la fe en medio de la oposición. Esta responsabilidad no era solo administrativa, era profundamente espiritual, ya que la supervivencia de la fe cristiana en la región dependía de su capacidad para formar un liderazgo sólido y confiable. La relación entre Pablo y Tito era de profunda confianza. El apóstol no solo delegaba tareas a Tito, sino que también confiaba en él como un embajador de su autoridad apostólica. Esta confianza era el resultado de años de cooperación y del testimonio de fidelidad de Tito en misiones anteriores. Tito era alguien que comprendía el corazón del ministerio de Pablo y estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío para garantizar que el mensaje del Evangelio fuera predicado y vivido. Además de su papel en Creta, Tito fue un líder ejemplar para otros. No solo seguía las instrucciones de Pablo, sino que también modelaba el tipo de liderazgo que la iglesia necesitaba. Su vida era una demostración práctica de la fe en acción, mostrando que el verdadero líder no es aquel que busca poder o estatus, sino aquel que sirve con humildad y dedicación. Tito nos enseña que Dios usa personas comunes para realizar grandes obras en su reino. Su disposición a servir y su fidelidad a la misión son un ejemplo poderoso de cómo la obediencia y el compromiso con la verdad pueden transformar no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Desde el inicio de la carta, Pablo reafirma su autoridad apostólica, no para exaltarse, sino para legitimar las instrucciones dadas a Tito. Se presenta como un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, destacando que su misión es proclamar la verdad y edificar la fe de los elegidos de Dios. Esta introducción no es meramente formal. Establece el fundamento de todo lo que se dirá en la carta, mostrando que las orientaciones para Tito no son opiniones personales, sino mandamientos divinamente inspirados. Tito capítulo 1, versículo 1. La autoridad de Pablo a menudo era desafiada, tanto por falsos maestros como por aquellos que no comprendían su misión. Sin embargo, siempre apuntaba a su experiencia con Cristo como la fuente de su llamado. El encuentro con Jesús en el camino a Damasco no solo transformó su vida, sino que lo comisionó para ser el apóstol a los gentiles. Esta autoridad era evidente no solo en sus palabras, sino también en los frutos de su ministerio, en las comunidades que fundó y en los líderes que entrenó. En el caso de Tito, Pablo usaba su autoridad para capacitar. No solo daba órdenes, sino que también ofrecía orientación clara y aliento, mostrando que la verdadera autoridad en la iglesia debe ejercerse con amor y humildad. Pablo entendía que el liderazgo espiritual no es un privilegio, sino una responsabilidad dada por Dios, y transmitió este mismo entendimiento a Tito. La carta a Tito también refleja la naturaleza pastoral de Pablo. No estaba interesado en controlar las iglesias, sino en asegurar que fueran saludables y bien estructuradas.
Su preocupación era por el bienestar espiritual de los creyentes y su autoridad se utilizaba para protegerlos de enseñanzas falsas y promover la unidad de la fe. El legado de Pablo como apóstol nos enseña que la verdadera autoridad viene de Dios y se ejerce para el bien de los demás. Su vida y ministerio son un recordatorio de que los líderes espirituales deben ser siervos fieles, comprometidos con la verdad y con la edificación de la Iglesia. Uno de los temas centrales de la carta a Tito es la necesidad de establecer un liderazgo sólido en la Iglesia. Pablo instruye a Tito a nombrar obispos y ancianos que fueran irreprochables, fieles en su vida personal y firmes en la sana doctrina. Estos líderes deberían ser ejemplos para la comunidad, no solo en palabras, sino en acciones. El liderazgo espiritual, según Pablo, no era un título de prestigio, sino un llamado a servir y proteger el rebaño de Cristo con integridad y dedicación. Tito, capítulo 1, versículos 6 a 9. Los criterios establecidos por Pablo eran rigurosos porque él comprendía la importancia del ejemplo de los líderes en la Iglesia. En una sociedad marcada por la corrupción y el egoísmo, los obispos y ancianos deberían ser luces que iluminaran el camino para los creyentes. Sus vidas deberían reflejar los valores del reino de Dios, marcadas por la hospitalidad, sobriedad, paciencia y un compromiso inquebrantable con la verdad. Además, los líderes tenían el papel crucial de proteger a la Iglesia contra los falsos maestros que buscaban engañar y explotar a los creyentes. Pablo sabía que estos líderes corruptos no solo comprometían la fe, sino que también causaban divisiones y escándalos. Por eso, enfatizó que los obispos y ancianos deberían ser hombres que conocieran profundamente la palabra de Dios y pudieran refutar herejías con sabiduría y autoridad. La nominación de líderes espirituales no era una tarea meramente organizativa, era una responsabilidad sagrada. Tito, como representante de Pablo, tenía el deber de discernir quién estaba realmente capacitado para esta función. Esta elección era vital para la salud espiritual de la Iglesia y para la continuidad del Evangelio en Creta y más allá. Hoy, las orientaciones de Pablo sobre el liderazgo siguen siendo relevantes. Nos recuerdan que la Iglesia necesita líderes comprometidos con la verdad, con una vida que refleje las enseñanzas de Cristo. El liderazgo espiritual es un llamado a servir, edificar y proteger, siempre con humildad y amor. La Iglesia primitiva enfrentaba serios problemas con la diseminación de herejías. En Creta, donde Tito estaba liderando las iglesias, falsos maestros distorsionaban el mensaje del Evangelio, buscando ganancias personales y manipulando a los creyentes. Pablo no dudó en exponer estas prácticas en la carta. Describió a los falsos maestros como rebeldes, habladores inútiles y engañadores, especialmente a aquellos que venían de la circuncisión, que intentaban imponer elementos de la ley mosaica a los gentiles, comprometiendo la libertad en Cristo. Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11. Estos líderes corrompían el Evangelio al mezclar tradiciones humanas con la verdad de Dios. Su objetivo no era glorificar a Cristo o edificar la Iglesia, sino satisfacer sus propios deseos de poder y ganancia. Pablo, por lo tanto, instruyó a Tito a refutar estas herejías con firmeza y sabiduría. Enfatizó que los falsos maestros necesitaban ser silenciados, no solo porque estaban en error, sino porque sus palabras estaban causando divisiones y destruyendo familias enteras. El liderazgo espiritual debía ser vigilante, protegiendo a la Iglesia de cualquier influencia que la alejase de la verdad. Además, enfrentar herejías requería un conocimiento profundo de la palabra de Dios. No bastaba identificar el error. Era necesario tener argumentos sólidos y fundamentados en la Escritura para confrontarlo. Pablo instruyó a Tito a ser firme, pero también paciente, sabiendo que la corrección debía realizarse con el objetivo de restaurar, siempre que fuera posible, a aquellos que estaban engañados.
Esto requería un equilibrio entre valentía y gracia, cualidades fundamentales para cualquier líder espiritual. La presencia de falsos maestros también era una advertencia para la Iglesia sobre la importancia de permanecer arraigada en la palabra. Cuando los creyentes conocen profundamente la verdad, se vuelven menos susceptibles a las mentiras. Pablo quería que Tito promoviera una comunidad espiritualmente madura, capaz de discernir entre lo que era de Dios y lo que no lo era. Confrontar herejías es un desafío que exige valentía, sabiduría y dependencia del Espíritu Santo. Pablo dejó claro que el Evangelio no podía ser comprometido por influencias humanas o intereses corruptos. Su mensaje para Tito es un recordatorio para la Iglesia de todas las épocas. La verdad debe ser defendida, incluso cuando eso significa enfrentar oposición o rechazo. La sana doctrina es un tema central en la carta a Tito, ya que es la base para una vida cristiana verdadera y consistente. Pablo sabía que la doctrina correcta no era solo una cuestión de teoría o enseñanza académica, sino algo que moldeaba el carácter y la conducta de los creyentes. Instruyó a Tito a enseñar lo que estaba en conformidad con la palabra de Dios, asegurando que las iglesias en Creta tuvieran un fundamento sólido para su fe. La doctrina correcta era esencial para combatir las ideas falsas que circulaban entre los creyentes, protegiéndolos de caer en error y fortaleciéndolos para vivir de forma digna del Evangelio. Tito, capítulo 2, versículo 1. La importancia de la sana doctrina va más allá de su función apologética. Es la clave para una transformación personal genuina. Cuando los creyentes comprenden los principios de la palabra, sus vidas son transformadas y se convierten en ejemplos vivos de la obra redentora de Cristo. Pablo destacaba que la doctrina correcta no solo informa, sino que también transforma. Por eso, Tito fue encargado de enseñar con claridad, paciencia y fidelidad, siempre apuntando a la centralidad de Cristo en todas las cosas. Además, la sana doctrina era el alicerce para la unidad de la Iglesia. En un ambiente donde herejías y divisiones amenazaban con destruir las comunidades cristianas, enseñar la verdad era una forma de unir a los creyentes en torno a una fe común. Pablo entendía que, sin una enseñanza correcta, las iglesias estarían vulnerables a disputas y confusiones. Por eso, enfatizó la importancia de líderes que fueran firmes en la palabra, capaces de guiar a la iglesia en la dirección correcta. La doctrina también tenía una dimensión práctica. Pablo no estaba interesado solo en teología abstracta, quería que la verdad se aplicara en la vida diaria de los creyentes. Instruyó a Tito a enseñar que la gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos enseña a vivir de manera justa y piadosa en este mundo. Esta énfasis en la aplicación práctica de la doctrina muestra que la fe cristiana no es solo un conjunto de creencias, sino un estilo de vida. La sana doctrina sigue siendo esencial para la Iglesia hoy. Nos recuerda que la verdad de Dios es inmutable, y que solo al aferrarnos firmemente a ella podemos resistir las influencias del mundo. Al igual que en Creta, la Iglesia actual enfrenta desafíos que solo pueden superarse mediante un compromiso firme con la palabra de Dios. Pablo reconocía que cada grupo en la Iglesia tenía responsabilidades específicas y que la madurez espiritual debería reflejarse en cada etapa de la vida. Instruyó a Tito a enseñar a los hombres mayores a ser sobrios, dignos y sensatos. Estos hombres, por su experiencia y sabiduría, tenían el papel de ser modelos de fe, amor y paciencia para los más jóvenes. Pablo creía que la madurez no era solo una cuestión de edad, sino de carácter y compromiso con la palabra de Dios. Tito capítulo 2, versículo 2. La conducta de los hombres mayores era crucial para la salud de la Iglesia. Debían ser ejemplos de estabilidad e integridad, inspirando confianza y respeto.
Su experiencia de vida les daba una posición única para aconsejar y guiar a los más jóvenes, ayudándoles a evitar los errores del pasado y a crecer en la fe. Pablo entendía que los hombres mayores eran como columnas en la iglesia, sosteniendo a la comunidad con su sabiduría y firmeza. Para los hombres más jóvenes, Pablo destacó la importancia del dominio propio y la disciplina. Sabía que esta fase de la vida traía desafíos únicos, como pasiones e impulsos que podrían alejarlos de Dios. Por eso, Tito debía ser un ejemplo vivo de buenas obras e integridad, mostrando a los jóvenes cómo vivir de manera digna del Evangelio. La enseñanza a estos jóvenes no era solo una cuestión de corrección, sino también de inspiración, ayudándoles a ver el potencial de una vida dedicada a Cristo. La relación entre los hombres mayores y los más jóvenes en la iglesia era una demostración práctica del discipulado. Los hombres mayores debían invertir en los más jóvenes, transmitiéndoles no solo conocimiento, sino también el amor y la gracia de Dios. Esta dinámica intergeneracional fortalecía a la iglesia en su conjunto, promoviendo unidad y crecimiento espiritual. Estas instrucciones muestran que la madurez espiritual es un proceso continuo y que cada etapa de la vida tiene un propósito en el plan de Dios. Los hombres mayores y jóvenes, trabajando juntos, reflejan el cuerpo de Cristo en su plenitud, mostrando que la fe es un viaje compartido. La carta de Pablo a Tito también incluye orientaciones específicas para las mujeres, destacando su papel vital en la vida de la iglesia. Instruyó que las mujeres mayores fueran reverentes en su conducta, enseñando lo bueno y orientando a las más jóvenes a amar a sus esposos e hijos, ser prudentes, puras y dedicadas a sus familias. Estas cualidades no eran solo virtudes personales, sino una forma de testimonio, demostrando la belleza de una vida transformada por el Evangelio. Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. Las mujeres mayores tenían la responsabilidad de ser ejemplos de madurez y sabiduría. Eran mentoras para las más jóvenes, ayudándolas a enfrentar los desafíos del matrimonio, la maternidad y la vida cristiana. Este modelo de discipulado femenino promovía una comunidad de apoyo y crecimiento, donde las mujeres podían aprender unas de otras y compartir su fe de manera práctica y significativa. Para las mujeres más jóvenes, Pablo enfatizó la importancia de vivir de manera que honrara a Dios en todas las áreas de sus vidas. Amar a sus esposos e hijos era una expresión de su fe, mostrando que el amor cristiano comienza en el hogar. Su dedicación a la pureza, prudencia y trabajo reflejaba el compromiso con los valores del reino de Dios. Estas instrucciones no eran restrictivas, sino liberadoras, ayudándolas a vivir con propósito y significado. La conducta de las mujeres en la iglesia no era solo una cuestión de comportamiento individual, era un testimonio para la sociedad que las rodeaba. Cuando las mujeres vivían de acuerdo con los principios del Evangelio, reflejaban la gracia y el amor de Dios, atrayendo a otros a la fe. Pablo entendía que en una sociedad que a menudo subestimaba el papel de las mujeres, estas creyentes tenían la oportunidad de brillar como luces en un mundo sombrío. Estas orientaciones siguen siendo relevantes hoy, mostrando que cada persona, independientemente de género o posición, tiene un papel importante en el cuerpo de Cristo. La vida cristiana es un testimonio vivo, y la conducta de las mujeres, así como la de los hombres, es una expresión poderosa de la transformación que Dios opera en nosotros. Pablo dedicó una parte importante de su carta a Tito para orientar la relación entre siervos y amos, un tema delicado en una sociedad marcada por divisiones de clase y esclavitud. Instruyó a los siervos a ser obedientes y a agradar a sus amos en todo, evitando cualquier forma de falta de respeto o insubordinación. Esta orientación no era una aprobación del sistema social de la época, sino una forma de que los cristianos demostraran la transformación que la gracia de Dios trae, incluso en situaciones desafiantes.
El testimonio de siervos fieles podría, a menudo, abrir puertas para que sus amos conocieran el Evangelio. Pablo reforzó que el objetivo final era adornar la doctrina de Dios, mostrando que el cristianismo es aplicable a todas las esferas de la vida. Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Para los amos cristianos, la responsabilidad no era menor. Aunque no se menciona explícitamente en Tito, otras epístolas de Pablo, como Filemón y Efesios, muestran que los amos deberían tratar a sus siervos con justicia y bondad, reconociendo que ellos también estaban bajo la autoridad de Dios. Esta relación de respeto mutuo trasciende las convenciones sociales y apunta a la igualdad espiritual entre todos los creyentes, independientemente de su posición en la sociedad. Pablo entendía que el Evangelio transforma no solo al individuo, sino también las estructuras y relaciones en las que está inserto. Este mensaje de fidelidad y respeto tenía un impacto poderoso en el contexto de Creta. La sociedad de la isla estaba marcada por la explotación y la búsqueda incesante de ventajas personales. Los siervos que demostraran lealtad y ética en su trabajo eran un testimonio vivo de cómo la fe en Cristo moldea el carácter y las actitudes. De la misma manera, los amos que trataban a sus siervos con dignidad reflejaban los valores del reino de Dios en sus acciones. Además, esta instrucción apuntaba a un principio mayor, el llamado de todo cristiano a vivir con excelencia, independientemente de su posición. Pablo enseñaba que cada creyente debía glorificar a Dios en su papel, ya fuera siervo o amo. Esta visión enfatiza que el valor de una persona no está en su función social, sino en su identidad como hijo o hija de Dios. Este pasaje nos recuerda que el Evangelio rompe barreras y transforma todas las relaciones humanas. En un mundo aún marcado por desigualdades e injusticias, el mensaje de Pablo sigue siendo actual, llamándonos a vivir como agentes de la gracia y el amor de Dios en todas nuestras interacciones. Uno de los momentos más poderosos de la carta a Tito es cuando Pablo expone la esencia del Evangelio. La gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres. Describe esta gracia como una fuerza transformadora, que no solo nos redime, sino que también nos enseña a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas. Este mensaje no es solo teológico, sino profundamente práctico. Pablo quería que los cristianos en Creta entendieran que la salvación no era un fin en sí misma, sino el comienzo de una vida dedicada a Dios y a la práctica de buenas obras. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. La gracia, como la presenta Pablo, es la base de toda la vida cristiana. No solo nos libera del peso del pecado, sino que también nos capacita para vivir de manera que honre a Dios. Este concepto era especialmente importante en Creta, donde la cultura promovía la indulgencia y el egoísmo. Los creyentes necesitaban ser un contraste vivo a esta realidad, mostrando que la verdadera libertad no es hacer lo que se quiere, sino vivir en obediencia a la voluntad de Dios. El papel de las buenas obras se enfatiza como una consecuencia natural de la salvación. Pablo no sugiere que sean una forma de alcanzar la gracia, sino una evidencia de que la gracia está operando en nuestras vidas. Instruye a Tito a recordar continuamente a los creyentes que fueron redimidos para ser un pueblo celoso de buenas obras. Estas acciones no solo glorifican a Dios, sino que también son un poderoso testimonio para aquellos que aún no conocen a Cristo. Este pasaje también señala la esperanza futura de los creyentes. Pablo conecta la gracia presente con la expectativa de la gloriosa manifestación de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador. Esta esperanza no es solo un consuelo, sino una motivación para vivir de manera santa y piadosa, sabiendo que nuestras vidas tienen un propósito eterno. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling
just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at RE Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Hoy, el mensaje de Pablo continúa desafiándonos. La gracia de Dios nos llama a una vida transformada, donde las buenas obras no son una carga, sino una expresión de gratitud y adoración. Nos recuerda que hemos sido comprados a un alto precio y que nuestro llamado es reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Pablo, en su carta, instruye a Tito a enseñar a los creyentes a someterse a las autoridades gubernamentales y a obedecer las leyes. Esta exhortación puede parecer desafiante, especialmente considerando el contexto del Imperio Romano, donde los cristianos a menudo enfrentaban persecuciones. Sin embargo, Pablo veía la sumisión a las autoridades como una expresión de fe y testimonio cristiano. Al vivir de manera pacífica y obediente, los creyentes mostrarían que la fe en Cristo los convertía en mejores ciudadanos, comprometidos con la justicia y el bien común. Tito, capítulo 3, versículo 1. Esta sumisión, sin embargo, tenía límites claros. Cuando las leyes humanas entraban en conflicto con los mandamientos de Dios, se llamaba a los cristianos a obedecer a Dios sobre todo. Ejemplos como los de Pedro y Juan, que declararon que era mejor obedecer a Dios que a los hombres, muestran que la sumisión a las autoridades nunca debería comprometer la fidelidad a Cristo. A lo largo de su ministerio, Pablo demostró este equilibrio, respetando las leyes cuando era posible, pero estando dispuesto a sufrir por su fe cuando fuera necesario. La instrucción de Pablo también tenía una dimensión práctica. En una sociedad donde los cristianos eran vistos con desconfianza, su conducta ejemplar podría ayudar a disipar prejuicios y abrir puertas para el Evangelio. Tito debería enseñar a los creyentes a ser pacíficos, amables y siempre listos para hacer el bien. Esta postura no era solo una estrategia evangelística, sino una expresión de la transformación que la gracia de Dios opera en nuestras vidas. Además, esta exhortación reflejaba la comprensión de Pablo sobre la soberanía de Dios. Él creía que todas las autoridades eran permitidas por Dios y que, al someternos a ellas, estábamos reconociendo su autoridad suprema. Esta visión no minimizaba las injusticias del sistema, pero animaba a los creyentes a confiar en que Dios está en control, incluso en circunstancias difíciles. Este pasaje nos desafía a pensar en cómo nuestra fe moldea nuestra interacción con la sociedad. Nos llama a vivir de manera que glorifique a Dios, incluso en situaciones complejas, mostrando que el cristianismo no es una evasión de la realidad, sino una transformación radical de cómo vivimos en el mundo. Pablo, al final de su carta, enfatiza la importancia de evitar discusiones triviales y divisiones en la Iglesia. Instruye a Tito a no involucrarse en debates inútiles sobre genealogías y cuestiones de la ley, que solo generaban contiendas y distraían a los creyentes del propósito principal del Evangelio. Para Pablo, estos debates no solo desperdiciaban tiempo, sino que también amenazaban la unidad de la Iglesia. Exhortó a Tito a rechazar a aquellos que promovían divisiones, instruyéndolos una o dos veces, pero luego apartándose de ellos si persistían en su comportamiento.
Tito, capítulo 3, versículos 9 y 10. Estas divisiones a menudo surgían de líderes que buscaban imponer sus opiniones o tradiciones personales sobre los demás, sin considerar el impacto de eso en la comunidad. Pablo veía estas actitudes como un reflejo de orgullo y egoísmo, opuestos a la humildad y al amor que deberían caracterizar a los seguidores de Cristo. La énfasis de Pablo era clara: la iglesia debería ser un lugar de unidad y edificación, no de disputas y peleas inútiles. Además, evitar discusiones inútiles no significa ignorar cuestiones importantes. Pablo reconocía la necesidad de confrontar herejías y corregir errores, pero siempre con el objetivo de edificar y restaurar, no de ganar un argumento. Animó a Tito a enfocarse en las cosas esenciales de la fe, como la proclamación del Evangelio y el amor al prójimo, dejando de lado las cuestiones secundarias que dividían y debilitaban a la iglesia. Esta exhortación refleja el corazón pastoral de Pablo. Sabía que la unidad era esencial para la salud espiritual de la iglesia y que las divisiones a menudo surgían de pequeñas discrepancias que crecían desproporcionadamente. Tito fue llamado a ser un líder firme, capaz de discernir entre debates útiles y los que solo causaban daño, manteniendo el enfoque en la misión más grande de la iglesia. Este mensaje nos recuerda la importancia de preservar la unidad en nuestros días. En un mundo lleno de opiniones conflictivas y divisiones, la Iglesia está llamada a ser un testimonio de amor y armonía, demostrando que en Cristo somos un solo cuerpo, comprometidos con la gloria de Dios y el avance de su reino. Pablo enfatizaba constantemente que la fe cristiana no podía ser confinada al plano teórico o intelectual. En la carta a Tito refuerza la importancia de una fe viva y práctica, que se manifiesta en buenas obras. Para Pablo, la verdadera fe es inseparable de sus evidencias visibles en la vida cotidiana. Les recuerda a Tito que la doctrina no es solo para ser aprendida, sino para ser vivida, y que el Evangelio transforma no solo la mente, sino también el corazón y las acciones. Este era un punto crucial en Creta, donde la cultura valoraba discursos vacíos y promesas sin fundamento, pero despreciaba la integridad y la acción concreta. Tito, capítulo 3, versículo 8. La fe práctica, como la describe Pablo, no es meramente una lista de reglas o un código moral, sino una respuesta de gratitud a la gracia de Dios. Él señala que, cuando los creyentes comprenden la profundidad de su salvación, naturalmente desean vivir de una manera que glorifique a Dios. Esto incluye actos de bondad, generosidad y justicia, que no solo benefician a la comunidad, sino que también dan testimonio del poder transformador del Evangelio. Para Pablo, las buenas obras no eran el camino hacia la salvación, sino el fruto inevitable de un corazón redimido. El apóstol también advierte contra una fe que se limita a la apariencia. Describe a aquellos que profesan conocer a Dios, pero niegan esa confesión por sus acciones, como personas reprobadas. Pablo enseña que la verdadera fe es consistente, integrando lo que creemos con lo que hacemos. Este es un estándar elevado, pero posible para aquellos que viven por la fuerza del Espíritu Santo. Además, la fe práctica tiene un impacto misionero. Cuando los creyentes viven de manera coherente con su fe, se convierten en luz para el mundo, atrayendo a otros a Cristo. Pablo instruye a Tito a enseñar esta verdad con autoridad, recordando que la Iglesia no debe solo proclamar el Evangelio, sino también ejemplificarlo. Hoy, el mensaje de Pablo nos desafía a evaluar nuestras propias vidas. Nuestra fe es visible en nuestras acciones. ¿Estamos viviendo de una manera que glorifica a Dios y edifica a los demás? El llamamiento por una fe práctica es un llamado para todos los tiempos, recordándonos que hemos sido salvados para servir y amar como Cristo nos amó. La carta de Pablo a Tito también resalta, aunque implícitamente, la importancia de la disciplina espiritual.
Instruye a Tito a ser un ejemplo en todo, mostrando integridad, reverencia e incorruptibilidad. Este llamado no era solo para Tito como líder, sino para todos los creyentes, ya que la vida cristiana requiere compromiso y esfuerzo intencional para crecer en la fe. Pablo entendía que la transformación por la gracia de Dios es el punto de partida, pero el crecimiento espiritual requiere práctica y perseverancia. Tito, capítulo 2, versículo 7. La disciplina espiritual comienza con un corazón dirigido hacia Dios y su palabra. Pablo constantemente exhortaba a los creyentes a renovar sus mentes y meditar en las Escrituras, ya que es en ellas donde encontramos dirección y fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. En Creta, donde la cultura promovía la indulgencia y el desorden, la disciplina espiritual era aún más esencial. Tito fue llamado a enseñar que la vida cristiana no se guía por impulsos o conveniencias, sino por principios sólidos arraigados en la verdad divina. Además, Pablo destaca la necesidad de dominio propio, una virtud que solo puede ser cultivada mediante una vida disciplinada. Instruye a diferentes grupos en la Iglesia, hombres, mujeres, jóvenes y líderes, a vivir de manera que refleje autocontrol y enfoque en el propósito de Dios. Esta disciplina no es una imposición legalista, sino una respuesta al llamado de Dios para vivir una vida que lo glorifique. La oración, la comunión con otros creyentes y la práctica de buenas obras son otros aspectos de la disciplina espiritual. Pablo quería que los creyentes en Creta fueran conocidos por su dedicación a estas prácticas, mostrando que la fe cristiana no es una obligación ritual, sino una relación viva con Dios. Sabía que una iglesia espiritualmente disciplinada podría resistir las presiones externas e internas, permaneciendo fiel a su llamado. Esta énfasis en la disciplina espiritual sigue siendo relevante hoy. Vivimos en una época de distracciones y presiones que pueden alejarnos fácilmente de Dios. Las palabras de Pablo nos recuerdan que la vida cristiana exige vigilancia y esfuerzo, no para alcanzar la gracia, sino para vivir plenamente lo que ya hemos recibido en Cristo. Tito es uno de los ejemplos más destacados de resiliencia y fe en las epístolas paulinas. Enviado a Creta, enfrentó un entorno cultural hostil, donde la inmoralidad y la corrupción predominaban. Aún así, Tito se mantuvo firme en su misión, liderando las iglesias locales con coraje y dedicación. Pablo confiaba en Tito por su integridad y habilidad, sabiendo que era capaz de manejar las complejidades de esa región. Este nivel de confianza refleja el carácter excepcional de Tito, que no solo seguía las instrucciones de Pablo, sino que también ejemplificaba las enseñanzas de Cristo. Tito, capítulo 1, versículo 5. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. La resiliencia de Tito no era solo una cuestión de personalidad, sino el resultado de su fe en Dios. Comprendía que su fuerza venía del Señor y que su misión no era solo un trabajo, sino un llamado divino. Esta perspectiva le daba la capacidad de enfrentar desafíos con paciencia y perseverancia, sabiendo que el fruto de su trabajo no sería inmediato, sino eterno. Además, Tito mostró una sabiduría notable al lidiar con situaciones delicadas. Necesitaba confrontar falsos maestros, corregir errores doctrinales y organizar el liderazgo de las iglesias, todo esto en un ambiente culturalmente adverso. Su habilidad para equilibrar firmeza y compasión es un ejemplo de cómo debe ejercerse el liderazgo cristiano. No buscaba imponer su autoridad, sino guiar a las personas hacia la verdad, siempre con amor y respeto. Tito también es un ejemplo de humildad.
Aunque desempeñó un papel crucial en la iglesia primitiva, no buscaba reconocimiento o posición. Su alegría estaba en servir a Dios y a su pueblo, independientemente de las circunstancias. Este espíritu de servicio es una inspiración para todos nosotros, recordándonos que la grandeza en el reino de Dios se mide por la disposición a servir. Hoy, la vida de Tito nos desafía a perseverar en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición o dificultades. Su historia es un recordatorio de que Dios capacita a quienes Él llama y que en Cristo podemos superar cualquier obstáculo para cumplir nuestro propósito. La carta a Tito, aunque escrita hace siglos, sigue siendo increíblemente relevante para los cristianos de hoy. Aborda cuestiones que continúan desafiando a la Iglesia, como la necesidad de un liderazgo íntegro, la importancia de una doctrina sólida y el llamado a una fe práctica. En un mundo marcado por el relativismo moral y divisiones, el mensaje de Pablo a Tito nos ofrece principios atemporales para vivir y liderar fielmente a Dios. Hoy, al igual que en Creta, enfrentamos una cultura que a menudo desafía los valores cristianos. La carta a Tito nos recuerda que el Evangelio no debe ser moldeado por la cultura, sino que estamos llamados a ser luz y sal, influenciando al mundo que nos rodea con la verdad de Cristo. La énfasis de Pablo en la buena conducta y las buenas obras nos desafía a reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones, mostrando que la fe cristiana se proclama y se vive. Además, la carta destaca la importancia de proteger a la Iglesia de enseñanzas falsas. En un tiempo de tantas voces y opiniones conflictivas, la sana doctrina es más necesaria que nunca. Pablo nos recuerda que la verdad de Dios es inmutable y que depende de nosotros preservarla y transmitirla a las próximas generaciones. La relevancia de la carta a Tito también se refleja en su llamado a la unidad. En un mundo tan polarizado, la Iglesia está llamada a ser un ejemplo de armonía y amor, mostrando que en Cristo somos un solo cuerpo. El mensaje de Pablo nos inspira a buscar la unidad, no por uniformidad, sino por el compromiso con el propósito mayor del reino de Dios. Por último, la carta nos anima a perseverar en la fe, incluso ante las adversidades. Nos recuerda que, al igual que Tito, estamos llamados a cumplir nuestra misión con coraje y fidelidad, confiando en que Dios es fiel para completar la obra que comenzó en nosotros. La carta a Tito concluye con un mensaje de esperanza fundamentado en la obra redentora de Cristo. Pablo nos recuerda que, aunque la vida cristiana está llena de desafíos, nuestra fuerza y propósito vienen de la gracia de Dios, que nos salvó y nos transformó para ser un pueblo celoso de buenas obras. Él enfatiza que nuestra esperanza no está en las circunstancias presentes, sino en la promesa de vida eterna, garantizada por el sacrificio de Jesús y confirmada por su resurrección. Esta esperanza no es solo un consuelo para los tiempos difíciles, sino también una invitación a vivir con valentía y propósito, confiando en que Dios está en control y que su gloria será revelada. Tito, capítulo 3, versículo 7. La perseverancia en Cristo es un tema recurrente en la carta, especialmente en un contexto como el de Creta, donde la oposición cultural era intensa. Pablo anima a los creyentes a no rendirse, incluso cuando enfrenten resistencia o desánimo. Él señala que la fuerza para perseverar no proviene de nuestra capacidad humana, sino del Espíritu Santo, que nos renueva diariamente. Esta renovación es tanto individual como colectiva. Los creyentes no están llamados a caminar solos, sino como parte de una comunidad que se apoya y se edifica mutuamente. Por lo tanto, la vida cristiana se vive en comunión, con cada miembro contribuyendo al fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Además, la conclusión de la carta nos desafía a mirar más allá de las luchas inmediatas y a mantener nuestros ojos fijos en la herencia eterna que nos aguarda. La esperanza cristiana no es pasiva, sino activa. Nos impulsa a trabajar, amar y servir con fervor, sabiendo que cada acto de fidelidad tiene valor eterno. Para Pablo,
La promesa de la vida eterna no es solo una recompensa futura, sino una realidad presente que transforma la manera en que enfrentamos las adversidades del día a día. Esta perspectiva nos da la fuerza para superar pruebas y nos motiva a continuar firmes en la obra del Señor. Por último, Pablo nos recuerda que la perseverancia no es una carga, sino una respuesta de gratitud a la fidelidad de Dios. El que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para completarla. Esta certeza nos da paz y seguridad, incluso en tiempos de incertidumbre. El apóstol concluye con saludos cálidos y una bendición de gracia, reforzando que todo lo que hacemos es sustentado por esta misma gracia que nos alcanzó. Así, la carta a Tito nos invita a vivir con una esperanza inquebrantable, una fe perseverante y un corazón lleno de gratitud. Nos recuerda que, en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier circunstancia, y que al final la victoria es cierta porque nuestra vida está escondida en Dios.